Moisés vuelve a Egipto. Allí, siguiendo órdenes de Dios, inflige 10 plagas a los egipcios. Durante la 10ª plaga, que fue el origen de la Pascua, Moisés dijo a los israelitas que marcaran con sangre los quicios de sus puertas, para que el ángel de la muerte pasara de largo cuando matara a los primogénitos de todas las familias egipcias. Según las historias, después de la 10ª plaga, el faraón de Egipto liberó a los israelitas. Entonces Moisés los guió fuera de Egipto, hasta el desierto del Sinaí. En las tradiciones posteriores de la Biblia hebrea, la historia del Éxodo es el punto de inicio, es donde empieza la gran historia épica de Israel. ¿Pero es cierta? Según la historia de la Biblia, por ejemplo, serían 2 o 3 millones de israelitas vagando por el desierto. Se indica una lista de una docena de sitios que visitaron. La verdad es que el desierto no podría haber mantenido más que a unos cuantos miles de nómadas, y de las docenas de lugares mencionados en la Biblia solo podemos identificar 1 o 2. Así que la mayoría de los arqueólogos han renunciado a buscar una base arqueológica para las historias del Éxodo. No tenemos ninguna prueba. Para los escribas, era imposible relatar con una mínima exactitud histórica unos hechos que habían ocurrido 700 años antes de su tiempo. Lo único que podían hacer era comunicar a sus compañeros de exilio las lecciones eternas que enseñaba la historia de Moisés. Fue un desafío al que tenían que enfrentarse sin Moisés para guiarles. Porque, según las historias, después de conducir a su pueblo por el desierto hasta la tierra prometida de Canaán, Dios prohibió al propio Moisés que entrara. Este es el Jericó moderno, una ciudad oasis en medio del valle del Jordán. El arqueólogo Bill Diver es un experto en la historia de la zona. Jericó es un emplazamiento único, el más importante al sur del mar de Galilea y el valle del Jordán. Su historia se debe a que hay una fuente de agua. La gente de Jericó sigue usando la fuente que proporciona ese agua. Cerca de la fuente hay algo que parece una colina pequeña, pero es algo muy diferente. Es un montículo de ocupación, donde los habitantes de la antigua Jericó fueron construyendo sus ciudades, unas encima de otras durante siglos. Quizá una de ellas fuera la Jericó de Josué. Entre los primeros arqueólogos que intentaron descubrirlo estaba John Garstang, un catedrático de la Universidad de Liverpool. Sus informes de campo originales han sido conservados por la encargada del museo, Felicity Cobbing. Estas fotografías se tomaron entre 1931 y 1936. Las fotografías de Garstang documentan un descubrimiento increíble. Lo que descubrió Garstang, que según él creía estaba directamente relacionado con la historia bíblica de la conquista de Jericó por Josué, fueron 2 fuertes muros defensivos paralelos en la cima de la colina de Jericó. Ladrillos de barro muy profundos y evidentemente muy resistentes. Usando fragmentos de cerámica como pruebas, Garstang puso fecha a estos muros de ladrillo. Año 1400 a.C., exactamente la época en la que la Biblia sugiere que tuvo lugar la batalla de Jericó. Es más, los escribas que copiaron la historia afirman que la ciudad que atacó Josué estaba muy fortificada. Y eso fue lo que encontró Garstang. Descubrió que los muros de ladrillo se habían construido sobre antiguas fortificaciones de piedra. Aquí se ve algo típico de un sistema de fortificación de mediados de la Edad del Bronce. Un muro de contención que ayudaba a sostener los lados del montículo. El muro tenía al menos 4,5 metros de altura. En lo alto había una primera pared de ladrillos.
Después, una pendiente empinada cubierta con cal. Y finalmente, el muro de ladrillos principal de 2 metros de grosor y al menos 4,5 metros de altura. Para un ejército invasor, el antiguo Jericó debía de ser una visión desalentadora, amenazante, elevada 15 metros sobre el valle. Parece que Garstang había descubierto aquí la ciudad que se describía en la Biblia. Garstang descubrió o pensó que había descubierto las auténticas murallas que había derribado Josué, y aquello era lo que daba titulares. Las pruebas arqueológicas sugieren que la historia no es solo un mito. Pero eso no es todo. Estando en las afueras de Jericó, los excavadores encontraron algo extraordinario. Tumbas. Contenían esqueletos de 3.500 años, esqueletos cananeos enterrados con sus objetos funerarios, que unían a la gente de Jericó con un mundo más grande, en una verdadera cultura cananea, cuyas ciudades se extienden por lo que hoy es Siria, Líbano, Israel y Jordania. Pero según el arqueólogo Jonathan Tapp, se saben más cosas de los cananeos históricos de lo que dice la Biblia. Creo que mucha gente que se guía por la imagen bíblica ve a los cananeos como gente malvada. No lo eran. Eran gente muy urbana y sofisticada. Y lo sabemos por las joyas, el metal e incluso las ollas y sartenes de la vida diaria, que por lo general eran muy refinadas. Les gustaban las cosas buenas de la vida. La arqueología ha revelado que los cananeos fueron los primeros en usar un alfabeto. Un sistema de 40 letras que reemplazó el viejo lenguaje de signos llamado cuneiforme. Y eso condujo a la escritura que usamos hoy. Los cananeos eran grandes comerciantes. Estaban influidos por otras civilizaciones tan lejanas como Grecia y Egipto. Hasta ese momento, la arqueología y la estrategia militar encajan muy bien con el relato de la batalla de la Biblia. Pero la parte esencial de la historia la constituye el avance de Josué hacia Jericó y el uso de las trompetas para conquistar la ciudad. Según la Biblia, la primera táctica de Josué fue cruzar el río Jordán y establecer un puesto defensivo en Cisjordania, a menos de 2 kilómetros de su objetivo. Lo que hizo a continuación debió de sorprender a todo el mundo. En lugar de dirigirse hacia Jericó, ordenó a sus tropas, acompañadas por sacerdotes que hacían sonar trompetas, que marcharan a su alrededor una vez al día durante 6 días.